A ver, Continuemos. Sí. muy bien, perfecto. Hoy día, o de aquí, creo que por el tiempo solamente nos vamos a dedicar a hablar de lo que es terapia intravenosa el día de hoy y a mañana todo lo que es ventilación mecánica. Sino que son temas que llevan, si hay preguntas es uno tras otra cosa y es bastante largo y a veces no acabamos. A veces el tiempo es corto. Ya. Muy bien, hoy día vamos a seguir trabajando con lo que es cuidados en la administración de vasoactivos e inotrópicos o inótropos en fusión, en lo que es en las salas de emergencia, en cuidados intensivos. Ya hemos hablado que antes los inotrópicos y los vasopresores eran exclusividad de lo que eran las UCIs, ¿no? Ya un tiempo por la complejidad de los casos, obviamente lo que es los hospitales ya nos quedan pequeños, lo que es la población crece, aumenta, incluso aumentamos en edad también, ¿no? Entonces ya estamos con ciertas patologías y somos más complejos cada día, estilo de vida, todo eso. Entonces, hacen que medicamentos como vasoactivos y inotrópicos se usen fuera de las UCIs. Y hay que manejarlos en servicios como emergencias y pisos, pues ya hay que saber de todas maneras, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy día acerca de generalidades, identificar los vasoactivos más usados en la atención del paciente. Hay que descubrir los cuidados en preparación, administración y dosificación de los vasoactivos. Vamos a darle cierto tipo de sugerencias también con este tema que es bastante interesante, ¿no? Acordémonos que cuando hablamos de vasoactivos, cuando tengo un problema de fallo de bomba cardíaca, pues necesito un medicamento. La solución, ¿cuál es? Mejorar la contractividad, mejorar la contracción. Por ejemplo, tenemos los pacientes infartados, ¿no? Pacientes que llegan con infarto y lo que es su fracción de eyección ventricular disminuye. Están por debajo del 50%, 40%, 30%. Hay estos medicamentos que me ayudan a que el corazón comience otra vez así a bombear adecuadamente, ¿no? Entonces, esa es la solución, sería, ¿no? Si el paciente pues está perdiendo muchos líquidos, eh, este, pues primero hay que restaurar lo que es volumen circulatorio con líquidos. E incluso lo que es las guías a nivel internacional, por ejemplo, de sepsis, me dice que debería darle 30 mililitros por kilogramos de líquido del paciente, ¿no? Pero a veces pues no esperamos tantos, no esperamos encharcarlos y a veces damos líquidos, pero a veces no mejora. Pues le damos otro tipo de medicamento que me ayuden a mejorar la resistencia vascular sistémica, ¿no? Hay medicamentos que me ayudan a que las venas periféricas, si están de este tamaño, se vuelven más chicas, ¿no? Una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que jalen entonces flujo sanguíneo y lo lleven a donde hace como precarga, ¿no? Hacia la aurícula, para aumentar lo que es la presión arterial, porque con los líquidos ya no está haciendo efecto. O a veces al contrario, a veces tengo crisis que mis vasos están muy pequeños generando una presión elevadas, altísimas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Dilatar estos vasos, tanto venosos como arteriales, para que se relaje y así disminuya lo que son las presiones arteriales, ¿no? Entonces, mejoren lo que son resistencias vasculares sistémicas, tanto como dilatación o como vasoconstricción, ¿no? Entonces, esos son el uso racional de vasoactivos e inotrópicos, básicamente. Entonces, nosotros tenemos tres tipos de medicamentos si lo queremos de vasoactivos e inotrópicos. Entonces, vamos a clasificarlos así. Tenemos vasopresores, tenemos inotrópicos y vasodilatadores. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? El vasopresor es aquellos que me aumentan la presión arterial. Ya me aumentan la presión arterial. Cuando el paciente ya le administré líquidos y sigue mi presión, mi presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio. Y por más que le administre líquido y el paciente no mejora, entonces el médico me iniciamos vasopresores. Iniciamos cuál es el vasopresor por excelencia que tenemos, la noradrenalina. Iniciamos la nora para qué? Para aumentar la presión. Ese es un vasopresor. Causa vasoconstricción de las arteriolas, incluso de las venas periféricas, ¿no? Entonces, para mejorar la presión arterial. Nos vamos a otro extremo. Nos vamos al extremo de los vasodilatadores. Tengo mis pacientes con crisis hipertensiva. Ya le dimos de todo al paciente, todo viola y no le baja la presión. Entonces el médico dice, ¿sabes qué? Vamos para colocarle medicamento intravenoso. Entonces, pues comenzamos con un medicamento que me ayuda a dilatar ese vaso que está vasoconstruido, ¿no? O sea, hay que vasodilatarlo. Entonces le damos que, en este caso, le damos por nitroglicerina o nitroprusiato de sodio, ¿no? Endovenoso. O si no, pues tenemos esos pacientes que no mejoran la contractividad del músculo cardíaco,
¿Por qué? Porque tiene su fracción de eyección, pues, del ventrículo pues, muy por debajo de lo normal, ¿no? Hemos tenido pacientes con 40 de Febbre, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? 30%. Entonces ahí sí nosotros ponemos inotrópicos para que me ayuden a mejorar la contractividad. ¿Una qué? Un inotrópico positivo, ¿no? Para que me genere mayor contractibilidad. El caso que tenemos en este caso, uno de los, por excelencia, tenemos la dobutamina, ¿no? Que nosotros administramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esos pacientes que llegan infartados y tienen la fracción de eyección por debajo de lo normal y me provocan también un shock cardiogénico, pues requiero ¿qué? Inotropismo positivo. Si es un shock hipovolémico, primero es ingresar volúmenes al espacio vascular, ¿no? Si tengo un shock distributivo, lo que voy a requerir es vasoactivos a nivel periférico, ¿ok? Eso es lo que se debe que administrar al paciente. Cuando hablamos de vasoactivos inotrópicos, hay que conocer y entender que son medicamentos de alto riesgo. Vuelvo a repetir, es una lista grande de estos medicamentos, ¿ya? Pero me estoy quedando con vasoactivos inotrópicos. Los medicamentos de vasoactivos o inotrópicos se consideran medicamentos de alto riesgo. ¿Qué me clasifican los medicamentos de alto riesgo? ISMP. En la exposición pasada hemos hablado que ISMP es el Instituto de Prácticas Seguras de Medicación, ¿no? En el 2016 sacó su penúltima, no, 2018, sacó su penúltima lista. En el 2024, el año pasado, la actualizó. Se siguen manteniendo los activos inotrópicos como medicamentos de alto riesgo, ¿no? Si nosotros vemos, dice medicación con efectos fisiológicos cardiovasculares profundos. Tenemos, por ejemplo, los agonistas adrenérgicos intravenosos, dopamina, epinefrina, los usamos bastantes. Bueno, la dopamina estamos dejando de usar para cierto tipo de casos, nada más tenemos. Los antagonistas alérgicos intravenosos, como el abetalol, el fentanilomina, pero mayormente usamos en no todos los hospitales, en algunos el abetalol, que en este caso sí es un antihipertensivo muy bueno, muy bueno. Este, medicamentos antiarrítmicos intravenosos, como la amiadorona, la lidocaína, casi ya no estamos usando, mayormente usamos amiadorona, tanto en bolo como en infusión, ¿ya? Medicamentos sinotrópicos como la dopamina, la mirrinona. La mirrinona, en que está como inotrópico, que también está la dobutamina. La mirrinona en el Instituto de Niños San Borja se usa bastante para pacientes pediátricos. He visto ahí bastante uso de los vasodilatadores como el nitroprusiato de sodio, y aquí también está la nitroglicerina. Y tenemos los medicamentos vasoconstrictores, como la vasopresina, ¿no? Entonces, ¿por qué llamamos que son medicamentos de alto riesgo? Hay que entender, porque si se manipulan de manera incorrecta, se prescriben de manera incorrecta, se dispensan de manera incorrecta, se administran de manera incorrecta, ¿causa qué? Daño al paciente, que les puede causar hasta la muerte, ya por su mala manipulación. Entonces son por eso medicamentos de alto riesgo. ¿Cuál es la solución con estos medicamentos? Hay que estandarizar todos los procesos. Otra vez hablamos de estandarización. Y si hablamos de estandarización, en el Perú, ¿a dónde nos vamos? A guías de protocolos. Debe estar esto escrito en una guía, en un protocolo, cómo trabajamos con estos medicamentos. Sí o sí. Y ojo, que esto no son exclusividad de enfermería. Luego hay que saber toda la parte médica, incluso quién nos dispensa también, la parte de los químicos farmacéuticos. Debemos trabajar varios actores en los servicios con este tipo de medicamentos, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, estandarizamos los procesos. La estandarización no solamente hablamos de guías, de protocolos, también hablamos desde la preparación hasta la administración. Incluso cuando hablamos de guía, estandarización, hablamos hasta de los dobles chequeos. Ya cuando nosotros administramos este tipo de medicamento, necesitamos un sistema de infusión, una bomba de infusión específica que me diga, oye, ¿estás seguro que quieres administrar esto? Sí o no, que me pregunte. Lo ideal, bueno, lo ideal, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Este es en otro tipo de sociedad, ¿no? Que hay una enfermera que me mire, que estoy poniendo vasoactivo, que estoy titulando, y me diga, oye, está bien, sigue. Pero con la justa nos contratan personal. Entonces, ¿de qué me valgo? De la tecnología. La tecnología me debe ser mi ayuda sí o sí, que debe que verificar, oye, ¿estás seguro que quieres administrar esto? Sí, presiono y confirmo, ¿no? Entonces son dobles chequeos que yo debo que también tener, ¿no? ¿Para qué? Para evitar el daño. Al comienzo se nos ve como que, estoy trabajando de más, no, pero al final uno se acostumbra y evita el daño al paciente y vemos que es mucho más seguro trabajar de esa manera porque evitamos el daño al paciente. Y encima el paciente con cuidados críticos que la verdad es que hay que tener bastante cuidado. Cualquier mínima o mala decisión que tomemos por error, pues el paciente se puede morir, ¿no?
Entonces, lo que debemos entender es que cuando administremos este tipo de medicamentos es para mejorar que la demanda, el paciente tiene consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando el paciente está, digamos, en estado crítico, no hay un equilibrio de ese consumo y esa demanda de consumo de oxígeno, ese aporte y esa demanda, ¿no? Está desequilibrado. Entonces, nosotros lo que requerimos es básicamente, administrando ese tipo de medicamentos, mejorar qué, no solamente es la ventilación mecánica, también estos medicamentos me ayudan a mejorar la oxigenación tisular, ¿no? Entonces, básicamente para salvar y para proteger ¿qué? A órganos diana, ¿no? Tenemos riñón, tenemos cerebro, ¿no? Hay que protegerlos también, que estén bien, que estén perfundidos adecuadamente, ¿no? Aparte del corazón. Entonces, cuando hablamos de clasificación de vasoactivos e inotrópicos, tenemos los vasopresores, que aquí están, pues la adrenalina, la nora, la dopamina, vasopresina, la fenilefrina no la usamos, acá en Perú. Este, por ejemplo, es de la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Los vasodilatadores, aquí tenemos nitroglicerina, nitroprusiato, que estos los usamos mayormente en el Ministerio de Salud. La betalol, están usando, he visto en algunos institutos, hospitales nacionales en Lima, si más no me acuerdo, en el Almenara, y en algunas clínicas, un buen efecto con la betalol. Sí, he visto bastante mejor efecto que la nitro y el nitroprusiato. Inotrópicos, los inotropos, los que he visto, se usan la butamina, la mirrinona, el levosimendan, sí se usa en algunos hospitales como en el INCOR, para esas fallas cardíacas así severas, usan bastante el levosimendan, ¿no? Y los cronótropos, pues la betalol, la atropina que se usa, ¿no? Pero mayormente usamos estos tres primeros. Acordémonos que estos medicamentos tienen efectos de receptores alfa y beta, ¿no? Mayormente los receptores alfa trabajan mayormente en donde la vasculatura. Cuando queremos, ellos trabajan básicamente en vasoconstricción. Aumentan las resistencias vasculares y sistémicas y a la vez que nos van a aumentar las presiones arteriales, ¿no? En cambio, cuando trabajamos efectores receptores beta, no van a trabajar a nivel de vasos. Los receptores, los que son betas específicamente, trabajan en donde? A nivel de corazón. ¿Estos que van a aumentar? La contractibilidad. Al aumentar la contractibilidad van a aumentar ¿qué? La frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, al aumentar lo que es la frecuencia cardíaca, va a haber un mayor consumo también de consumo de oxígeno, ¿no? Esto va hacer que una broncodilatación también a la vez, ¿no? Hay medicamentos específicos, ¿no? Por ejemplo, la noradrenalina, la nora y la vasopresina, pues trabajan con muchos receptores alfa, ¿no? En este caso, la dopamina trabaja con los dos, a ciertas dosis, más o menos hasta antes de los 10 microgramos kilómetros, mayormente trabajan con receptores alfa, a su vasoconstricción. Pasando a los 10 microgramos también, pero se adicionan los receptores beta, trabaja con receptores betas, que hace que haya mayor frecuencia cardíaca, mayor contractilidad, provocando mecaarritmias en este caso, ¿no? Por eso es que la dopamina es uno de los medicamentos que se ha ido dejando como segunda opción en caso de shock, ¿no? Ya no estamos usando mucho, mayormente usamos lo que es epinefrina o vasopresina. Vasopresina mayormente usamos, ¿no? Cuando no hay vaso, con epi nos quedamos. Por ejemplo, la epinefrina también trabaja mayormente con receptores alfa, pero también cuando llega a cierto tipo de dosis altas ya comenzaban a trabajar con receptores beta, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de inotrópicos, por excelencia, la dobutamina, trabaja con muchos receptores beta, nos ayuda a mejorar lo que es la parte de la contractilidad. Aquí también está la betalol, la mirrinona, en este caso. Ok, por ejemplo, para shock distributivo, un shock séptico anafiláctico, aquí bajan las resistencias vasculares sistémicas, están muy dilatadas, no va a llegar la sangre al corazón, la precarga va a ser insuficiente, no va a llegar la sangre que quiere, ¿no? Entonces la presión se va a disminuir en este caso. Entonces, como va a seguir en ese momento, debe que tocar que receptores alfa. Para eso nosotros necesitamos vasopresores, ¿ya? Por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí podemos tener hasta shock cardiogénico. Obviamente aquí la necesidad es de aumentar contractilidad y gasto cardíaco. Para eso va a requerir inotrópico. E incluso nosotros tenemos pacientes con shock cardiogénico y a la vez con shock distributivo. Trabajamos con inotrópicos y a la vez con vasopresores, ¿no?
Y, por ejemplo, tenemos pacientes con, este, tenemos shock neurológicos en este caso, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con TB, traumatismo medular. Los pacientes a veces pueden estar chocados, la PAN por debajo de 65, ¿no? Pero ¿cuál es la característica de esos pacientes? De esos shock neurogénicos, pero que la frecuencia cardíaca es baja. Por ejemplo, en esos casos, en vez de utilizar noradrenalina, pues usamos dopamina, ¿no? En algunos protocolos. ¿Por qué? Porque como la dopamina, cierto tipo de, también cierto tipo de dosis aumenta la presión arterial, aumenta, pero también va a hacer efecto en receptores beta, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, como estos pacientes son bradicárdicos, tenemos pacientes con TBM con frecuencia cardíaca de 30, 35, 25, entonces se les administra dopamina en infusión, obviamente, y mejora la frecuencia cardíaca e incluso mejora también lo que es la presión arterial. Pacientes donantes cadavéricos, hemos tenido la experiencia para mantener un flujo adecuado de lo que es de orina y mantener la presión arterial y mantener la frecuencia cardíaca para mantener a esos pacientes porque son posibles o son donantes, los mantenemos también con dopamina, ¿no? Son casos específicos donde estamos usando ya la dopamina, ¿no? Entonces, hay que saber la elección y cuándo usarlos también, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado al momento de administrarlos. Acá es una pequeña tabla de resumen. Por ejemplo, la norepinefrina, el mecanismo de acción, estos son alfas, ¿no? Son alfa sirve para shock distributivo. Esta es su dosis. Bueno, la dosis máxima hasta 0,05 microgramos kilo minuto. ¿De qué hablamos de dosis mínima? Lo que sí, una vez administrado el medicamento para que haga efecto, tenemos más o menos a los 2 minutos ya comienza a hacer efecto. En algunas situaciones como acidosis metabólica nos demora hasta 10 minutos para que haga efecto la presión arterial, a veces, pero después en 2 minutos ya está haciendo efecto. Por eso en la titulación siempre hay que tener mucho cuidado. Ya, estos son medicamentos de vida media ultra corta. Tú titulas y también la concentración plasmática de estos medicamentos van bajando. Si titulas para abajo, si titulas para arriba, sube. Entonces, automáticamente, ya que está viendo. Obviamente tampoco, esto no sirve para qué, para no locarnos en el momento de titulación. Hay que esperar, hay que ver la respuesta del paciente cuando yo titulo los medicamentos, ¿ya? Entonces, más o menos la duración que yo tengo en concentración plasmática todavía. La epinefrina definitivamente tiene alfa, pero cuando ya son dosis más altas, como hablábamos, son dosis beta también. Tiene efecto en los receptores beta, ¿no? También, este sí tiene efecto más inmediato incluso que la noradrenalina. Entonces aquí más o menos a los 60 minutos, ya a los 60 al minuto, automáticamente comienza a hacer efecto. Entonces hay que tener cuidado en el momento de titulación, porque tiene un poco más de tiempo de vida, tiene más tiempo de vida que la norepinefrina en lo que es concentración plasmática. En titulación hay que ser moderados, ¿no? Punto por punto y el tiempo por tiempo. Cuando tengo nora y epinefrina a la vez, por ejemplo, lo que nosotros queremos es ir bajando nora y epi, pero si ya tiene epinefrina porque requiere otro vasopresor el paciente, ya no es suficiente la nora, el paciente está llegando a la PAN objetivo, entonces yo voy retirando primero la epi. Igual me va a pasar con la vasopresina, voy retirando primero la vasopresina y me quedo con la nora, ¿no? La dobutamina, pues, tiene mayormente efectos en beta 1 adrenérgico, también tienen alfa, ¿no? Llega hasta 20 microgramos kilo minutos. Igual, mira, tenemos la duración casi parecida, de 2 a 10 minutos para que me haga efecto, ¿no? Entonces, de manera general, en tal de resumen, si analizamos acá, mira, la noradrenalina, como tiene efectos receptores alfa, no aumenta el gasto cardíaco. ¿Y cuál es el efecto? Que me aumenta las resistencias vasculares sistémicas, me aumenta lo que es la presión arterial y no afecta mucho la frecuencia cardíaca. En algunos pacientes observamos que hay extrasístoles, pero no es en todos los pacientes, ¿no? En cambio, si analizamos la dopamina, como tiene aparte de afecta a los receptores alfa y a los beta, mire cómo aumenta el gasto cardíaco y no aumenta mucho las resistencias vasculares sistémicas, pero sí aumenta ¿qué? La frecuencia cardíaca, ¿no? Por eso es que se usa para cierto tipo de pacientes, ¿no? En cambio, la epinefrina, como va también a alfa y beta, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, pero porque es uno de los
La segunda elección es vasopresina. Después viene la epinefrina si es que no tenemos. Si es que no tenemos vasopresina, pues epinefrina. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia vascular y sistémicas. Entonces, por eso ese es el orden que se está trabajando actualmente con los vasoactivos inotrópicos. Y también hablamos aquí también de pH y osmolaridad, ¿ya? Bueno, con osmolaridad no hay mucho problema en estos medicamentos. Más o menos la osmolaridad de la sangre para venas periféricas es entre 270 hasta 310 milosmoles. Entonces, por el problema de la osmolaridad no es tanto para la selección para el acceso vascular. El problema es el pH. Acordémonos que las venas periféricas, cuando hablamos de venas periféricas, hablamos de metacarpianas, hasta axilar, me soportan pHs entre 5 a 9. Por debajo de 5 se vuelven ácidas, por encima de 9 se vuelven alcalinas, como hemos hablado, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos básicamente la tabla de medicamentos, por ejemplo, norepinefrina o noradrenalina. Vamos a ver un ratito, solo abrir la computadora. Ok. La norepinefrina, ¿cuánto de pH tiene? De 3 a 4.5. Es bastante ácida. Por eso no se recomienda administrar por vía central, ¿ya? Perdón, por vía periférica. Se recomienda administrar por vía central, ¿ya? Lo que es norepinefrina, cuando el paciente se choca, por más que le coloquemos líquido, y pues y no hay de otra, pues en ese momento, pues el paciente no tiene un central. En ese momento me toca pasar por un periférico, ¿ya? Entonces, la misma recomendación, vena gruesa, si es que tiene una, porque si están chocados no vamos a encontrar, y un catéter pequeño, ¿no? Y hay de que pasar exclusivamente ese medicamento, no lo puedo pasar con otro medicamento más, solamente va con con la noradrenalina, pero el médico debe colocar lo más inmediatamente posible un central. Obviamente se debe que desocupar, a veces pasa un tiempo, pero debe colocar un central. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? Como es ácido este medicamento, digamos, pasa por bomba de difusión. Obviamente hay que estar vigilando presiones ahí, ¿no? En la vena, que es otro tema que se podría trabajar. Entonces, si yo no tengo control, si tengo mucho paciente, a veces el paciente se mueve, este medicamento incluso se puede infiltrar y se puede extravasar. Hemos tenido ya casos de extravasación de norepinefrina donde hay necrosis en zonas distales, manos, y hemos visto en algunos casos que hay amputaciones. Entonces, es decir, hay que tener cuidado, sí, hay que tener cuidado, hay que observar, hay que estar vigilando a los pacientes constantemente. Mejor dicho, si tengo norepinefrina y el paciente no tiene central, ¿se puede pasar por periférica? Sí, en caso de emergencia. Pero está que automáticamente o inmediatamente, pues, el médico debe colocar un central, ¿no? Para pasar la norepinefrina por un CBC, que es lo más recomendable, ¿no? No debe pasar por vía periférica, salvo en un momento de emergencia. Yo sí he tenido, por ejemplo, hemos tenido una vez un paciente, era una, era una puérpera inmediata, ¿no? Tenemos en la UCI, ¿ya? Era una paciente ginecológica, un sepsifoco ginecológico. Entonces, a las finales querían de alta y se nos chocó. El paciente ya estaba sin CBC, ya estaba para piso, supuestamente, y se nos logra chocar. Le pusimos líquido, no funcionaba, no respondía a la PAM. Entonces pasamos por periferia. Llamo al médico, sabes que se me está chocando, tengo una PAM de 55. Le digo, le voy a iniciar Nora, no tiene central, tiene periférica. Digo, le coloco por periférica, tuve que informar, ¿no? Hasta que le coloque central. Y así quedamos, obviamente vigilamos, o todo por bomba de difusión y vigilamos. Vino el médico y le colocó un CBC. ¿No? Pues fue contestarlo en nuestra consulta. Entonces, pero se debe que comunicar, se debe que avisar, ¿no? Entonces, pero hay que estar al tanto, ¿no? Por ejemplo, la epinefrina, este, o adrenalina, tiene un pH de 2.5 a 5, bastante ácido también, ¿no? Entonces, y en esa infusión, pues hay que pasarla por vía central también, ¿no? La dopamina también es ácida, 3.3, 3.6. Se debe que pasar por vía central, ¿no? Ojo, en caso de la epinefrina en infusión hablo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en RCP, por vía periférica nada más, ¿ya? La vasopresina, que la vasopresina es el segundo medicamento vasopresor después de la noradrenalina, cuando la nora llega a ciertos niveles, está a tope. Entonces, ¿cuál es la que se recomienda? La vasopresina. 2.5, 4.5, súper ácido ese medicamento, también debería ir por central, no debería ir por periférica. Como ese paciente ya tiene central, obviamente ahí no hay ningún problema, ¿no?
Igual pasa con la epinefrina en infusión, como ya tiene central, ya no hay ningún problema, pacientes llegando dosis altas de Nora. Entonces ahí el médico dice, no mejora la PAN, no, colocamos EPI, colocamos vasopresina, pero ya tiene su central. La dobutamina es ácida, ojo, se recomienda un central, pero que hemos visto que cuando la diluyes puede llegar a un pH 5.5. Entonces hemos dicho que más o menos entre 5 neos en pH normales. Como está diluida, pero hay que diluirla correctamente, ¿ya? Porque si yo intento pasar 2 ampollas de dobutamina en 100 cc está muy ácida. Más o menos debería trabajar 2 ampollas que serían 500 miligramos en 250 mililitros de destroza o de solución salina para pasarla por periférico. Obviamente lo paso por periférico, pero tengo riesgo de flebitis. Entonces hay que estar observando constantemente al paciente. Ya hay que tener mucho cuidado ahí. Bueno, estas son algunas tablas. Esta es de la INS, la encontré. Entonces, estos datos son bastante interesantes también, ¿no? ¿Cuál sería otro desafío que tenemos? El desafío es que nosotros debemos titular. El enfermero titula. Sí, sí, nosotros, de acuerdo al PAN objetivo, nosotros vamos viendo cuál es el PAN objetivo del paciente. 65, 70 en algunos casos, 90, 100 es otro tipo de casos de pacientes, ¿no? Neurocríticos, ¿no? Los pacientes que se realizan, pues una PAN de 70 deberían tener. Pacientes con shock distributivo, pues una PAN de 65 por encima, ¿no? Entonces, hay metas finales clínicas, las metas tradicionales, lo que es la presión arterial sistólica menor de 90 mililitros de mercurio, la PAN entre 65 y 70 en fases iniciales de reanimación, un débito urinario de 0.5 mililitros por kilogramo hora, que eso se saca viendo la orina, o contabilizando cuánto orina el paciente, y el índice cardíaco, pues 2.5 litros minutos, pero eso siempre y cuando el paciente tenga monitoreo hemodinámico, ¿ya? Lo que sí, cuando el paciente tenga o se le administre vasopresores, nosotros pues hay que identificar que no solamente hay que mirar esto, también hay que verificar otras cosas. Obviamente el paciente va a estar dormido en las UCIs o en las emergencias, mayormente con vasopresores, ¿no? Hasta con analgesia. Entonces, uno, hay que verificar ventana renal, ¿no? Que el flujo urinario sea de 0,5 mililitros kilo hora, de 0,5 a 1. Nosotros lo sacamos, ¿no? Y el otro es las ventanas cutáneas, la perfusión, definitivamente. Entonces hay que ver el llenado capilar. El llenado capilar no debe que ser menor de 2 segundos. Lo hacemos con una regla transparente en los dedos, contamos unos cuantos segundos, vemos que está amarillo, soltamos y vemos cómo retorna el color rosado. Entonces lo hacemos en dedos, a veces lo hacemos en los pies también, ¿no? Presionando fuerte. Y vemos cuánto es el llenado capilar. Lo normal es menos de 2 segundos. Hemos tenido pacientes con vasopresores con dosis altas, obviamente que este llenado capilar se va a 6, 10 segundos. Ya cuando hemos visto Glenn Moria, hace 18 segundos, y les comunicamos 15 segundos les comunicamos al médico, tenemos este problema, ¿no? ¿Por qué? Porque esos medicamentos como, digamos, hacen vasoconstricción, sacan sangre o, digamos, jalan sangre de los periféricos, digamos así, vulgarmente, pues no va a estar tan irrigada esas zonas. Entonces no puede llegar a riesgos de que disquemia. Y hemos tenido también pacientes con dosis altas, hemos visto, isquemia en los dedos, por ejemplo, ¿no? Por dosis altas de vasoactivos inotrópicos en este caso. Entonces, eso también hay que comunicarlo, ¿no? Para saber cuándo otro tipo de medicamento o también conversar con la familia para otro tipo de solución, ¿no? Ah, ¿Qué más debemos tener en cuenta como enfermeros? Si se dan cuenta, hemos tenido saber cómo afectan, dónde afectan, qué tipo de receptores, la elección, el pH de los medicamentos que hay que observar. Pero también hemos hablado mucho de las presiones arteriales, la presión arterial media, ¿no? La sistólica y la media. Mayormente nosotros vemos la media. Entonces, va a ser de acuerdo a la patología del paciente. Cuando el paciente tiene un shock séptico, mayormente, pues, un distributivo, pues, una PAN de 65, promedio está ok. Hemos tenido consideración pacientes renales, cuando se dializan, la PAN de 65 no es suficiente. Nuestro objetivo, por ejemplo, es PAN de 70 con ellos. ¿Para qué? Para que me resistan la diálisis. Entonces, también lo usan, ¿no? También se usa. O pacientes neurocríticos que la PAN está entre 90 hasta 100, 110, ¿no? Para mantener buen flujo cerebral. Entonces, también, de acuerdo al tipo de pacientes, no todos se manejan igual. Eso se comunica mucho. El médico nos da esas indicaciones, pero también hay que saber por qué, ¿no? Am,
Obviamente la renovación con volumen es fundamental antes del inicio de vasopresores. Eso también está fundamentado por la guía de sepsis. Y cuando nosotros alcanzamos las panes objetivos, nosotros mismos los enfermeros comenzamos a titular. Parece conocer la vida media de los medicamentos en plasma sanguíneo. Y ya sabemos que estos medicamentos son de vida media ultra corta. A los 2 minutos bajamos y la presión. Si la presión bajé un cc y no era para bajar, la PAN se me puede caer por debajo de 65. ¿Cuál es lo malo por tener la PAN por debajo de 65? Los riesgos de mortalidad son bastantes en los pacientes. Entonces, por eso hay que tener PAMs, las personas arteriales medias adecuadas, ¿no? Para evitar esos problemas de mortalidad en los pacientes críticos, sobre todo, ¿no? El otro cuidado que debemos que comunicar, si ya tenemos dosis máximas o estamos llegando a dosis máximas o altas de vasopresores, en este caso de Nora, entonces y vemos que la PAN sigue por debajo de 60, por debajo de 65, perdón, y vemos que no funciona, el paciente no mejora, doctor, el paciente no mejora, estoy a cuánto, 0.7 microgramos kilómetro de Nora, estoy a 0.08 microgramos kilómetro y no mejora el paciente, ya lleva así, entonces se puede asociar con otro vasopresor. Entonces, Nora se asocia con qué, lo ideal sería con vasopresina, ¿no? Entonces, no es que se coloquen en el mismo, debe ser en bombas diferentes, pero se puede pasar en el mismo lumen, por si acaso, ¿no? O Nora con epinefrina. Pero el segundo me va a ayudar a mejorar la presión arterial. Se asocia, porque estoy llegando a una dosis máxima con el otro medicamento, ¿ya? Entonces, eso también es algo básico con los vasopresores, pero siempre hay que comunicar, hay que hablar, ¿ya? ¿Qué más debemos entender acá? Estos medicamentos hay que pasarlos por bomba de difusión. Hubo un tiempo hace, que por ahí nos hacían pasar por bolígrafo cuando no teníamos bomba de difusión. Gracias a Dios en los hospitales ya hay en las unidades de emergencia, en las unidades de cuidados intensivos bombas de difusión, donde estos medicamentos hay que pasarlos con flujo exacto. Es decir, hay que programar si es un cc, si son 2 cc, 2 cc. Debe ser exacto, 5 cc es exacto, ni más ni menos. Para eso necesitan una bomba de infusión electrónica, definitivamente. Ojo, el otro cuestión es que hay que utilizar unidades de medida. Entonces, en las UCI sí, bueno, no digo que en todas, pero hay que concientizar mucho, usamos el CC hora. En vasoactivos, como trabajamos con unidad de medida, trabajamos con dosis mínimas y máximas. Para eso hay que trabajar, bueno, o sea, hay medicamentos que trabajan microgramos kilo minuto, hay otros medicamentos que trabajan miligramos hora, ¿no? Entonces va a depender. Aquí hay una lista que les voy a presentar. Entonces, eso que me lo da la bomba de infusión, definitivamente. De una manera rápida y sin pero hay que saber cuál es la unidad de medida que debo que elegir. Las infusiones de los vasoactivos inotrópicos se administran como infusiones primarias. ¿Qué quiere decir? Y no secundarias. Mejor dicho, la mayoría de bombas de infusión son de un solo canal. Esas son bombas primarias. Del contenedor va directamente hacia el paciente. ¿Ya? Hay bombas de 2 canales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo coloco una línea en canal B. No, los vasopresores no funcionan así. Solamente trabajamos línea primaria. Puedo utilizar la línea de canales, sí, pero solamente lo puedo usar como línea primaria, no como secundaria. Si tengo una bomba de infusión monocanal, no hay ningún problema. Pero debe ser infusión primaria, nunca secundaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después la otra la coloco en canal B y aquí la baja. Porque también hay un trayecto. O sea, ¿a qué hora va a llegar al paciente? Si estoy adicionando un segundo vasopresor, quiero que actúe ya. Entonces, ese vasopresor lo voy a colocar lo más cercano al acceso, a la entrada del acceso central, lo más cercano, para que haga efecto más rápido. ¿Ya? Entonces, hay medicamentos que son fotosensibles y a veces no estamos acostumbrados porque siempre lo hemos asociado o porque nunca nos enseñaron. ¿No? O sufren fenómeno de absorción. Ok, una pregunta. Sí, buenas tardes. Aquí me dice Maribel Silvera, la Nora con vasopresina en el mismo lumen sí se puede pasar. En el mismo lumen, sí. Ahí en Y. Ahí tengo mi conector libre de aguja o mi llave triple vía. Ahí debo colocarlo. Pero la vasopresina yo te sugiero que lo coloques de la llave, si tienes una llave, en la llave del costado, no en la llave de acá de arriba, del costado. La llave del costado, el puerto de entrada del costado es el que comanda en la llave triple vía. Ya, ahí debes colocarlo. Pero sí se puede pasar en el mismo lumen, definitivamente. Gracias, Maribel. No sé si respondí tu pregunta.
Bueno, y hay medicamentos que sufren fenómeno de absorción. Mayormente es cuando las líneas, aquí nosotros no, hay que conocer de plásticos, ¿ya? Las líneas no deben tener PVC, la parte interna. Hay medicamentos que se pegan al PVC, se adhieren las moléculas. Entonces, al adherirse las moléculas al PVC, baja el potencial del medicamento y baja la dosis del medicamento. Hay medicamentos que no les hace nada el efecto del PVC normal, ¿ah? Entonces hay que elegir la línea correcta y el material correcto, ¿no? Para ese tipo de medicamentos. Entonces, ese es un fenómeno de absorción que otro día también explicaremos con más detalle. Y si hay preguntas, pues después me las hacen para contestarlas. Uso de etiquetas adecuadas. Ojo, colegas, las etiquetas no solamente van en la bolsa, también deben que ir en la bomba de infusión y también deben que ir donde, cerca, acá a la entrada del catéter. Aquí está la entrada del hub del catéter, arriba, antes de conectarle la llave, ahí colocamos que si es Nora, si es vasopresina. ¿Por qué? Cuando tenemos este tipo de pacientes tienen un montón de infusiones. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Que a veces llega el turno y parece que hubiese pasado ahí, pues, Spider-Man. Las líneas desordenadas y estamos con un montón de bombas. Ese desorden tiene un nombre. Se llama el fenómeno del espagueti, que está en la literatura. Entonces, para reconocer las líneas y cuando queremos cambiar una línea, no sacar una por otra, debe que haber etiquetas. Etiquetas en el frasco, etiquetas en la bomba y etiquetas en esos medicamentos de altos riesgos, acá, en las líneas específicas. Para ver, a este medicamento lo voy a retirar, entonces voy a ordenarlo adecuadamente, voy a retirarlo de toca cambio y evitar desconectar uno por otro. ¿Qué es lo que nos ha pasado? La experiencia habla, ¿no? Que a veces queremos sacar un medicamento y saco un vasopresor y la pan se me cae. Y después para recuperar ese pan, el paciente demora. Y acuérdense, el paciente por debajo de pan de 65, el riesgo de mortalidad es bastante elevado. En caso de noradrenalina con propofol y fentanilo, cada uno debe. Mira, en el caso de Nora, la Nora de tener, aquí vamos a hablar de eso. La Nora de estar justamente en el lumen de vasoactivos, inotrópicos. El propofol y el fentanilo, ahí sí yo te recomiendo propofol en un lumen exclusivo, porque el propofol es un medicamento que se contamina rápido, que ese es otro tema que hablaremos en algún momento. El fentanilo debe estar en un lumen exclusivo con pseudoanalgesia, pero el propofol debe ser un lumen específico solo. En el caso que no haya, evaluar el riesgo, pues. Lo malo que el propofol, como es un ácido graso, se contamina bastante y bastante riesgos de contaminación hay por Candida albicans o de estafilococos, ¿no? Y en cambio que la línea de propofol se cambia cada 12 horas, no se cambia cada 72 horas. Entonces es mayor manipulación. Sino que se cambia, ¿por qué? Porque como es un ácido graso, no puedo mantener como las otras líneas. Se contamina demasiado rápido. Pero no puedo mezclar vasoactivos con pseudoanalgesia. Tienen diferente flujo, ¿no? No puedo trabajarlo. Debe ir en el lumen indistinto. Am, aquí vamos a hablar eso, ahorita hablamos. Y usar el doble chequeo. Cada vez que yo haga titulación, coloco el medicamento, todo hay que verificar 2 veces. Incluso a veces el apuro nos hace presionar 2, 3 veces el tecla y se nos van los números. En vez de 22 cc o 12 cc, le podría estar 22 cc hora, 222 cc hora. Entonces, ese es un riesgo y un peligro para el paciente. Entonces, el doble chequeo. ¿Quieres pasar? Leamos las bombas de infusión. Cada vez que nosotros administramos, leamos. Porque a veces por el apuro podemos cometer un error y podemos dañar al paciente, hacer un daño al paciente, ¿no? Ese es uno. Y esta es la pregunta de Maribel. Justamente, cuando tengo un catéter venoso central, y pues en este caso tengo 3 lúmenes, ya sabemos que lo vasoactivo por periférica en caso de la emergencia, ¿no? Pero después automáticamente de colocar su central, ¿no? Bueno, y si tengo un central, obviamente que eso se llama gestión de flujos compartidos. Eso es un tema también que habla mucho ISMP. Entonces, cuando yo trabajo la gestión de flujos compartidos, obviamente, si yo tengo vasoactivos, voy a trabajar un lumen, me dedico exclusivamente a vasoactivos. No me digan cuál, porque no hay medial proximal, no, no nos dice la literatura. Si todavía este, estamos trabajando con PVC, ¿no? Con PVC, entonces
no voy a trabajar con cierto tipo de lumen, ¿no? Trabajo con los otros lumen, con el medial o con el proximal en este caso, ¿no? Este, pero después hay que trabajar exclusivamente los lúmenes específicos para vasoactivos, un lumen específico para vasoactivos, otro lumen para qué, para tus antibióticos, para tus electrolitos, y eso que hay que ver combinaciones de pHs, que es otro tema. Y aparte, hay que ver un lumen para pseudoanalgesia. Mira, Solan y fentanilo que mayormente trabajamos. Cuando tengo propofol, ahí sí es otra cosa, es otro tema. Pero yo te sugiero trabajar propofol solo. Se contamina muy rápido, muchos riesgos de infección hay. ¿Ya? Eso sí hay que monitorizarlos constantemente. Muy bien, acá estamos dejando algunas sugerencias, ¿no? Por ejemplo, noradrenalina va diluido con dextrosa. La nora sí es fotosensible, también administración, sino que estamos acostumbrados a no fotoprotegerla. La unidad de medida que se utiliza, que se coloca en la bomba de difusión, es microgramos kilo minuto. La nora, aunque la literatura me dice que es de 0,05 a 1 microgramo, hay literaturas que me mandan hasta 3 microgramos kilo minuto, pero es demasiado elevada. Hay unas literaturas cubanas muy elevadas. Y me dice 0,05, pero no. Para ser honesto, hemos visto que un CC sí sirve en los servicios, ¿no? Entonces, a veces ese CC mantiene una PAN por encima de 65 o 65 en el paciente, ¿no? Le quitamos y la PAN baja, ¿no? Entonces, por eso pongo de 0,01 a 1 microgramo kilo minuto. El cambio de infusión, no, de la línea. El cambio de infusión se cambia cada 24 horas. La línea me puede dar 72 horas o 96 horas, depende de la marca de la bomba de difusión. ¿Cuándo cambio la línea antes? Cuando tengo catéter nuevo, cuando cambio la concentración del frasco, tengo una concentración, duplico la concentración, cambio la línea porque no sé cuándo va a cambiar, ¿no? Sospecha de contaminación de la línea porque se me cayó, también la cambio antes de. Pero después solamente cambio el frasco de dilución, cada 24 horas lo estoy cambiando. La nora va con dextrosa. Hay noradrenalina que va con solución salina, sí. No le he puesto por qué, porque si no va a decir, no, sí me dijo no. Específicamente, ¿qué es lo que pasa? Esa nora va para pacientes con presión intracraneal elevada, por encima de, de 20 milímetros de mercurio. 20, sí, sí, por encima de 20, 22 mililitros de mercurio más o menos. Y ahí sí requiero colocar solución salina en vez de destroza, pero siempre y cuando mi unidad tenga monitoreo PIC. Si no tengo monitoreo PIC, pues nunca voy a saber. Entonces, en este caso, solamente para pacientes con PIC elevada, ¿no? Presión intracraneal elevada, ¿no? Por eso pongo noradrenalina solamente con dextrosa. Y encima que la noradrenalina con solución salina me dura 12 horas, no me dura 24 horas. Cambia completamente. Ya es otro tipo de manejo. La epinefrina se puede diluir con dextrosa con solución salina. La dosis se puede trabajar con microgramos kilómetros de 0,01 hasta 2 microgramos kilómetros como dosis máxima. El cambio de infusión del frasco es cada 24. La vasopresina se puede trabajar con solución salina con dextrosa también. No es fotosensible. La nora y la epi sí son fotosensibles. La vasopresina no es fotosensible. A diferencia de estas dos, yo trabajo con otra unidad de medida. Es unidades internacionales minuto o unidades internacionales horas. Porque nosotros hemos trabajado con unidades internacionales minuto. Y tengo, aquí falta modificarlo. Esta es a 0,06 como dosis máxima. Y a diferencia de la Nora y la EPI y de otros medicamentos, la vasopresina no me dura 24 horas, me dura 18 horas. Vean los insertos. Los que llegan a Perú nos duran 18 horas, no nos duran más. La dobutamina también se puede trabajar con solución salina o con dextrosa. ¿Ya? No requiere fotoprotección. Muchas veces nos equivocamos, decimos, sí, requiere fotoprotección porque nos enseñan así, pero no. La dobutamina cambia un color, es un color cuando se oxida. La oxidación es un color que, si ustedes notan, es un rosado bajito, un marrón bajito. Pero ¿qué es lo que se ha visto? Que esa oxidación no permite que pierda el potencial del efecto. Mejor dicho, el efecto sigue, la dosificación sigue. Por eso no requiere fotoprotegerla. ¿Ya? En este caso, también se trabaja con microgramos kilo minutos y tengo desde 1 hasta 20 microgramos kilo minutos. Cuando hacen pruebas de dobutamina, pero esto no es en UCI, esto es en consultorio externo, trabajamos con más dosificación por si acaso. Ahí ya se hacen con el cardiólogo, ¿no? Y ahí sí trabajan la prueba de dobutamina en este caso. Y obviamente aquí también la infusión se cambia cada 24 horas. La dopamina también se diluye con dextrosa, con solución salina, si es fotosensible,
También se trabaja con microgramos kilo minuto, de 2 a 20 microgramos las dosis. A partir de los 10 comienzan las taquiarritmias bárbaras, ¿no? Por eso ya se dejó de usar. También la infusión se cambia cada 24 horas. El nitroprusiato de sodio, pues, al igual que la nitroglicerina, pues el nitroprusiato básicamente se trabaja con solución, con destroza. Sí es fotosensible. El nitroprusiato es el medicamento de todos ellos, es el que más fotosensible es. Yo he visto cuando los nitroprusiatos se colocan azules, ¿no? Por la luz, se oxidan rapidísimo. Entonces, una vez que se oxidó, ya no se puede usar, se bota con todo, ¿no? También se trabaja con microgramos kilominutos, vamos de 0,5 hasta 10 microgramos kilominutos y la infusión también se cambia cada 24 horas. El nitroprusiato de sodio no puede pasar más de 3 días, hay que comunicar al médico. Por eso a veces el abetalol es mucho mejor, ¿no? El nitroprusiato se actúa en venolas y en arteriolas. En cambio, la nitroglicerina actúa mucho en lo que es en venolas, ¿no? También se divide con dextrosa, con solución salina, preferiblemente con la dextrosa, tiene mejor efecto por la acidez. Este medicamento sí es fotosensible y se pega al PVC. Mejor la línea que utilice debe ser fotoprotegida y no debe ser de PVC en ese medicamento. También se trabaja con microgramos kilo minuto, no, microgramos minutos. Puedo trabajar de 5 y puedo llegar hasta 200 microgramos minuto, que es bastante. Y la infusión se cambia también cada 24 horas. Ya. Y tenemos también lo que es amiodorona. La amiodorona es un antiarrítmico. Cambio nitroprosiato y nitroglicerina es un vasodilatador. El amiodorona es un antiarrítmico. Por la acidez de la amiodorona debo trabajarlo con solución, con solución glucosada, con destroza. ¿Qué es lo que pasa si se diluye con solución salina? Se forman muchos cristales, ¿no? Y se vuelve inestable la solución. Entonces, aquí, si lo pasa por vía periférica, aún así con destroza me forma cristales y me puede obstruir catéteres. Si lo paso con solución salina, me forma mucho más cristales y me obstruye completamente catéteres. Y si lo paso por periférica, la flebitis química es horrible porque el paciente tiene una flebitis tremenda, ¿no? Este medicamento no es fotosensible. Ojo, este medicamento cuando yo lo preparo para, por ejemplo, el paciente me llega con una FA o una FV, me indican pues la amiodrona en bolo, ¿no? 300 miligramos en 100 cc. Entonces, aquí yo la paso en media hora, en 20 minutos. Se recomienda mucho utilizar un filtro de 0,2 micras para que esos cristales se retengan y eviten la flebitis. Am, si es una infusión continua, ya porque no les hizo nada el bolo, que se administra en media hora, pasamos a infusión continua. Sí, requiero una línea que me evite el fenómeno de absorción, mejor dicho, que la parte interna no sea de PVC. Puede ser de poliuretano, polietileno en este caso, ¿no? Aquí están las unidades de medida, se trabaja con miligramos minuto y va cambiando la dosificación. Y obviamente la infusión también debe durar 24 horas. Ojo, cuando preparemos la infusión de amiodorona, por favor, con calma. Yo sé que el paciente viene con prisa, porque viene con FA, con FV, ¿no? Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Inyectamos rápido y parece que tuviéramos puesto un detergente, un montón de burbujas en ese frasco. No, no hagamos eso. Agarremos una jeringa de 10 o de 20, porque agarramos dos ampollas. O a veces cuando cargamos infusión puede ser hasta 900 miligramos en 500 o en 250. Una jeringa de 20, carguemos despacio y cuando nosotros colocamos la jeringa en el frasco, posiblemente la punta de la aguja, la parte del bisel, tratemos de pegar a la pared y inyectemos suave para evitar esas hacer burbujas. ¿Qué es lo que pasa cuando hay esas burbujas en la miadorona? Y eso hay que comprenderlo como enfermero. Que cada burbuja que se haga es una molécula oxidada de amiodorona. Al haber moléculas oxidadas de amiodorona baja el potencial del efecto y no le hace efecto al paciente. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en consideración. Ojo, ¿sabes? Dimos asesoría en una clínica, bueno, en un hospital privado ahí en Lima, con el uso de filtro de 0,2 micras para colocar en amiodrona por periféricas, porque en la emergencia pasaban amiodrona por periférica, ¿no? Entonces, cuando ellas tienen mucho control sobre los eventos adversos. Entonces, a veces después de 6 meses me dicen, Oscar, hemos bajado flebitis de amiodrona que teníamos, digamos, bastante elevado el porcentaje, bajaron un 80%. Mejor dicho, el uso de filtros sí ayuda para disminuir la flebitis causada por amiodorona, bueno, por periférica, obviamente, ¿no? También se recomienda por central para evitar que esos cristales obstruyan el lumen del CBC. Por ejemplo, acá la dilución, pues obviamente ya hemos hablado que se diluye la nora con destroza, pues puede trabajar de 2
a 4 ampollas de 100 mililitros o puede ser en 250 mililitros. Las recomendadas es en 250, pero ya en el año 2024 la Asociación de Farmacistas de Estados Unidos me permite trabajar hasta con 4 ampollas, un poco más, incluso 100 mililitros, ¿no? Hay estabilidad. La epinefrina, mayormente en Perú trabajamos 10 ampollas en 100, aunque la literatura no nos menciona eso, nos menciona 4 en 100, a lo mucho más, ¿no? La vasopresina, pues trabajamos 1 ampolla en 100 o 2 ampollas en 100, que a lo mucho están 2 ampollas en 100, pero en mayo hay mayor concentración, hay que tener en consideración eso. La dobutamina, que viene en ampolla de 250 en 20 mililitros, eso también viene en examen. 1 ampolla en 100 o 2 ampollas en 250. Hay muchos errores que cometemos 2 ampollas en 100. No. No hay estabilidad del medicamento. No puede durar 24 horas, puede durar menos. Entonces, lo que sí está estudiado, que sería 2 ampollas en 250 para tener una estabilidad de 24 horas. Eso sí lo tenemos presente, ¿ya? La dopamina, pues, puede ser 2 ampollas, 1 ampolla en 100 o 2 ampollas en 250. Nitroprusiato de soya es 1 ampolla en 250, ¿ya? A veces puede tener hasta 500, pero mayormente estamos en 250. La nitroglicerina, 1 ampolla de 25 en 100 o 2 ampollas de 50 en 250, que eso sería lo ideal. Y la amiodarona sí tenemos concentraciones para periféricas y para central, que eso lo hablaremos. A ver, mañana hablamos un poquito de de la amiodarona, sino que por el tiempo, porque ya pasamos el tiempo debido. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de concentración, microgramos por mililitro, miligramos por mililitro, también pasa con los vasoactivos, no solamente es con los antibióticos, también pasa con los vasoactivos en preparación. Por ejemplo, las concentraciones de 2 miligramos 2 miligramos por mililitro, por encima de 2 miligramos por mililitro, perdón, por debajo de 2 miligramos por mililitro, este es para periférica. Y las concentraciones por encima de 2 miligramos por mililitro, mayor concentradas, es para centrales. Entonces, básicamente, por ejemplo, 300 miligramos en 100 es el 3 miligramos por mililitros para central, no para periférica. Si quiero pasar para periférica el bolo de amiadorona, debería ser 2 ampollas en 150 más o menos. Pero a veces nos restringen los líquidos por el tipo de paciente. Lo ponemos así. Pero hay que tener en consideración, la recomendación es uso de filtro de 0,2 micras en este caso, para evitar la flebitis. Ojo, la amiadorona con dextrosa. A veces nos indican 900 miligramos en 250 o 900 miligramos en 500 mililitros, que sí está permitido. ¿Ya? Acuérdense y acordémonos específicamente que hay que titular los medicamentos con los planes objetivos o con los objetivos terapéuticos de los pacientes. Son medicamentos de vida media corta. ¿Ya? Hay que equilibrar, priorizar los vasoactivos que nosotros estamos colocando. Hay que ver cuáles son compatibles, cuáles no. Pues la mayoría son compatibles entre sí, no hay ningún problema. Hay que gestionar, con la pregunta de Maribel, ¿no? ¿Cómo paso? Hay que gestionar adecuadamente el acceso vascular. ¿Por qué los pasos? ¿Los puedo mezclar o no los puedo mezclar? Entonces, ¿dónde los mezclo? En la Y, pero en la Y al final, cerca del catéter, al hub del catéter, ¿no? Y un lumen exclusivo para ese tipo de vasoactivos, ¿no? Y si pasa por periférica, en el caso de emergencia, por emergencia, nada más. Entonces, hay que estar monitorizando constantemente porque por los riesgos de extravasación que hay, ¿no? Entonces, por todos los eventos adversos que hemos conversado. Bueno, hay que sacar las fórmulas, obviamente, para decir que hay cálculo de dosis. Eh, bueno, mejor dicho, los microgramos kilómetros, todos sacan un cálculo de dosis. En la universidad nos enseñan las fórmulas, pero gracias a Dios existen las bombas de infusión. Entonces, la bomba de infusión, uno elige la unidad de medida, coloco como está preparado, 8 miligramos en 100, coloco el peso y coloco los cc hora. Automáticamente me saca cuánto es la dosis que le estamos colocando al paciente. Y es bastante didáctico porque hasta el médico se acerca y ve cuánto le está pasando al paciente, ¿no? Entonces, como es un control ya con un sistema, el error es mínimo. Me acuerdo que antes, si nosotros cuando las bombas todavía no se usaban ese tipo se usábamos bombas, pero no usábamos cálculo de dosis, hacíamos a manuales, los cálculos de la universidad, hacíamos cálculos manuales, ¿no? Bueno, y eso para eso hay fórmulas que ahorita les voy a enseñar de manera somera, ¿no? Entonces, hay que validar los siguientes ítems. Hay que saber las presentaciones de los medicamentos, ¿ya? No hay mucho problema con la dobutamina, por ejemplo, no hay 250 en 20.
La nora 4 en 4, 4 miligramos en 4, la adrenalina 1 miligramo por mililitro, la dopamina 200 en 5. Eso es válido. La nitroglicerina, nosotros tenemos dos presentaciones. Tenemos de 25 mililitros en 5 mililitros y de 50 miligramos, perdón, 25 miligramos en 5 mililitros y 50 miligramos en 10 mililitros, al que por cual me llega al hospital. ¿Ya? Ojo, de huevo me he olvidado. En cuestión de la nitroglicerina, hay ampollas transparentes y ampollas marrones. Ambas son fotosensibles en almacenamiento, sino que lo que pasa, que las ampollas transparentes me llegan en caja, y llegan como en 10 y cuando vamos a farmacias me las dan sueltas. No, hay que fotoprotegerlas, porque la caja es la que fotoprotege, ¿ya? Entonces hay que mantenerla en caja o hay que mantenerlas, evitar que les dé la luz, ¿ya? Las mezclas hay que estandarizarlas en los servicios. Por ejemplo, hay servicios, por ejemplo, yo en Trujillo, por ejemplo, la dobutamina en la UCI cardiológica es una ampolla en 100, más no. Por ejemplo, en el servicio en el INCOR, la Nora era creo que la UCI cardiológica, que era una ampolla que son 4 miligramos en 100, más no, ¿no? Y en la otra UCI, que era la cardiovascular, eran 2 ampollas en 100, pero cada servicio tenía estandarizados. Entonces ellos trabajaban de esa manera. Eh, Definir la concentración de mezcla por mililitro, lo que hablábamos, que ese es un trabajo que podemos trabajar después con más calma. Am, la solución, utilizar qué tiempo se está cada 24 horas, cada 18 horas, eso que mido es el inserto del medicamento. ¿Y qué línea de infusión es la indicada, no? Si es fotoprotegida, si es de PVC o de poliuretano, de polietileno, eso va a depender de la marca que yo tenga, no de bomba de difusión. ¿Dónde está todo ese informe? En el empaque de las líneas, todo dice ahí, todo se puede leer. Entonces solamente hay que detenerse y hacer ese ejercicio. Y estas son algunas infusiones, algunos cálculos. Si queremos ver la concentración de la solución, ¿no? Entonces, microgramos por mililitros por 60 microgotas, ¿cuánto está de concentración de ese medicamento en el frasco, mejor dicho, en el frasco? La velocidad de infusión, dosis por peso por concentración. Para concentración es sacar la concentración. Acá está. Y para sacar dosis hay que sacar velocidad de difusión. Y para sacar velocidad de difusión, acá está la fórmula de velocidad de difusión. Por concentración sobre peso, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo chiquitito, ¿no? Vamos a sacar, tengo una paciente con shock séptico de 65 años y pesa 78 kilos, ¿no? Parece estar recibiendo noradrenalina, 8 miligramos de 100 mililitros de dextrosa, está a 8 cc. Me dice, saca la dosis. Hay que sacar la velocidad de infusión por la concentración por el peso. ¿Cuánto es la velocidad de infusión? 8 cc hora. ¿Cuál es la concentración? Hay que sacar la concentración. La concentración se saca. Ahorita ya, muy bien. La concentración se saca, por ejemplo, perdón, ya tengo, vamos atrás. Microgramos. Tengo que transformar los miligramos a microgramos. Multiplico por 1000. Por ejemplo, tengo 8 miligramos de nora, pero no son 8. 8 por 1000 son 8000 microgramos. Entre los mililitros serían entre 100. Entre 60, la constante 60. Me sale que tengo 1.3 de concentración. Ya. Entonces, aquí es 1.3 reemplazo, ¿no? Entonces, a ver, déjame reemplazar acá. Sino que no puedo, no me permite. Bueno, reemplazo. ¿Cuál es la velocidad de infusión? Tengo 8. 8 por 1.33 me sale 10.66. ¿Cuánto pasa la paciente? 78, entre 78. Me sale 0.13. Acá, ¿cuánto el paciente? Esos 8 cc con los 78 kilos, el paciente está recibiendo a 0.13 microgramos kilominutos. Y si nosotros vamos a la noradrenalina, disculpen que ¿hasta cuánto es? Hasta 1 microgramo. ¿Y cuánto tiene? 0,13 microgramos. Está dentro de la dosis. Tampoco no está tan elevada. Está muy bien. Para eso me sirve dosificar. El CC hora me permite para saber cuántas ampollas voy a pedir en 24 horas y para mi balance hídrico. Pero dosificación hay que trabajar con unidad de medida. Por ejemplo, en este caso me da el flujo. Pero en este caso, que no son todas las unidades, me da este,
la dosificación. Esto ya, la bomba de fusión es rápido, pero por ejemplo, hay que trabajar la velocidad de fusión, hay que ver la dosis por peso sobre la concentración. Si son 8 en 100, acordémonos que es 0.13, ¿no? A ver, 8000 entre 100, entre 60, 1.3, perdón, 1.3. Dosis por peso. ¿Cuánto es dosis? 0.15, reemplazo. 0.15. ¿Cuánto pesa el paciente? 78. Entre 1.3. Entre 1.3. El paciente está recibiendo 9 cc hora de noradrenalina. Solamente es reemplazar. Pero eso me lo simplifica la bomba de infusión. Antes, si nosotros sacábamos por cada vez que titulábamos, y como hacemos monitoreo horario, teníamos que sacarlo sí o sí manual. Gracias a Dios, la bomba de infusión nos simplificó eso la vida, ¿no? Entonces, vasopresina, que no lo voy a tomar en consideración. Y bueno, acordemos que la dopamina, la epinefrina, la norepinefrina, vasopresina, dobutamina son inductores de isquemia tisular, ¿no? Hay que vigilar mucho también la perfusión constantemente. El monitoreo de la perfusión tisular se hace horario, ¿ya? Cada horario, cuando tengo vasopresores, incluso en dosis altas, que estar monitorizando la perfusión. Cada horario, cada 2 horas, pero hay que estar monitorizando sí o sí, es parte del cuidado de enfermería. Bueno, sí les quiero agradecer por el tiempo. No sé si habrá alguna pregunta, alguna duda. Disculpen que me pasaron algunos minutos, pero era necesario. ¿Alguna duda, alguna pregunta, colegas? ¿Están acá presentes? Bueno, si queda alguna duda, pues me lo pueden hacer comunicar y ya podemos responder después la duda. Si tuvieran alguna consulta, alguna duda que puedan hacerle al licenciado, él estará gustoso de poder resolverla. En todo caso, si no fuese hoy día, de repente preparan sus consultas para el día de mañana. El día de hoy ha culminado la primera sesión del curso relacionado a lo que es esto, vasopresores, antibióticos y el cuidado de enfermería en lo que es ventilación mecánica, que es la última parte, que creo que ya lo van a ver el día de mañana. Esto siempre gustosa, licenciado, de escuchar su ponencia. Espero que todas las personas que puedan ver a través de este video todo lo que ha explicado el día de hoy les sirva de mucha ayuda para que puedan ponerlo en práctica dentro de sus servicios, ¿no? Y como profesional puedan seguir teniendo esta información y cultivando siempre la autocapacitación y también asistir a estos eventos académicos, que es importante para poder desarrollarse tanto profesionalmente y a poder contribuir en sus servicios, como bien lo repito. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperemos pues que mañana nos vamos a reencontrar, Dios mediante. Y licenciado, de antemano, muchas gracias por su tiempo, por preparar siempre esta temática bastante interesante y bastante importante, en la cual trae pues cosas nuevas, novedades, para que puedan seguir cultivando este desarrollo en el área asistencial. Muchas gracias con todos y que tenga buenas noches, licenciado. El día de mañana nos reencontramos por este mismo canal, que es el Zoom, por este mismo medio de comunicación, para poder grabar nuevamente la segunda sesión del curso que nos trae reunirnos el día de hoy. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Hasta Buenas luego. noches, mucho gusto. Con su permiso. Hasta luego, de igual manera. Con los participantes, alguna consulta, por favor, pueden hacerlo a través de los WhatsApp al 9494-50127. Si tuvieran que hacer alguna indicación, alguna consulta, lo pueden hacer a través de esos canales de difusión. Muchas gracias.